cordial saludo, les habla Joan Fernando Chipía y les voy a presentar Percepción de la memoria en estudiantes universitarios de Venezuela durante la COVID-19. Este es un trabajo en conjunto al profesor Yorman Paredes, Sandra Lobo, Mariana Sánchez y Alexis González. Esto lo vamos a presentar en el marco del primer Congreso en Odontología y Salud Pública, que está organizado por la Facultad de Medicina y Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Me presento brevemente: licenciado en Educación Matemática, magíster en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional, magíster en Salud Pública, actualmente editor jefe de la revista JICOS de la Universidad de los Andes, profesor de pre y posgrado de bioestadística de la Universidad de los Andes, coordinador del grupo de investigación en bioestadística educativa, coordinador del diplomado en estadística aplicada a la investigación, y soy un investigador activo en las líneas de investigación bioestadística, didáctica de la estadística, educación a través de las tecnologías de información y comunicación y salud pública. Esta ponencia será organizada fundamentalmente en estos 5 momentos: el planteamiento, el método, los resultados, conclusiones y recomendaciones. El planteamiento surge, digamos que a partir de un contexto específico, que es el de la COVID-19, que inicia en diciembre de 2019, como todos lo conocemos, en la ciudad de Wuhan, en China, hasta convertirse en pandemia, que es declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, y en Venezuela se declara el estado de alarma el 13 de marzo de 2020 en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6519. Entonces, dado este contexto, ¿qué podíamos investigar? Muchas cosas, porque esta pandemia ha traído consigo múltiples dificultades de todo tipo en el orden social, económico, educativo, institucional, político. Básicamente no estamos preparados para una enfermedad tan difícil como la que tenemos en este momento, ¿no? En particular, como nos desenvolvemos en el marco de la educación universitaria. Fue aquí donde empezamos a buscar la forma de estructurar una investigación que permitiera observar algunos de los elementos relacionados con la educación universitaria, que en la actualidad está sufriendo múltiples cambios, en particular dada la COVID-19, se han modificado las modalidades educativas que están relacionadas con la educación a distancia, bien sea no presencial, con ambientes totalmente virtuales, o la combinación de algunos elementos de presencialidad con ambientes virtuales, en el marco, por supuesto, de algunos elementos de bioseguridad, etcétera, y donde el uso de las tecnologías de información y comunicación nos ha ayudado a aplicar esta educación a distancia, pero también ha traído múltiples dificultades para los docentes en el caso de que no utilizan mucho estas tecnologías, o en particular en nuestro país las dificultades de los servicios públicos, largas horas de fallas eléctricas, servicio de internet con ancho de banda muy bajo, lo que dificulta elaborar actividades, e incluso por eso es que se están elaborando actividades como esta, que son de carácter asincrónico, para, digamos, que sortear las dificultades que encontramos con respecto a esto. Esto desde un actor fundamental del proceso educativo, que es el docente universitario, pero tenemos también otro actor fundamental, que es el estudiante universitario. Entonces, nosotros nos dirigimos hacia ese estudiante universitario
pero queríamos ver qué podemos investigar con respecto a ese estudiante en el marco de sus actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, nos planteamos la cognición, de la cognición en particular la memoria, por ser una capacidad fundamental para el humano y en particular para el proceso educativo, aunque digamos que siempre buscamos apuntar hacia procesos que no sean tan memorísticos, sino que sean más de interpretación, de análisis, etcétera. La memoria siempre va a estar presente y la memoria es necesaria, por supuesto, para apelar a algunos elementos que le permitirán al estudiante universitario de pre y posgrado generar una discusión de calidad. Entonces, digamos que allí empezamos a precisar la investigación y nos preguntamos qué sucede con la memoria en estudiantes universitarios. Y por eso el objetivo consistió en comparar la percepción que ellos tienen de la memoria en esos estudiantes universitarios de Venezuela durante la pandemia por COVID-19, según algunas variables fundamentales epidemiológicas como sexo y edad, región de procedencia y alguna información básica relacionada con información universitaria, uso de tecnologías de información y comunicación. Esto permitió plantear un método de investigación con enfoque cuantitativo, tipo comparativo, un diseño no experimental basado en un tipo encuesta, y los sujetos fueron esos estudiantes universitarios mayores de 18 años y que quisieron dar respuesta al cuestionario que se elaboró. Se obtuvieron un total de 237 respuestas. ¿Cuáles fueron las variables que se consideraron? El tipo de aislamiento social, las medidas de protección personal, el sexo, la edad, la región de procedencia, información universitaria tal como universidad, carrera, semestre, utilización de las tecnologías de información y comunicación, tales como el tipo de dispositivo utilizado, las redes de comunicación utilizadas y el tiempo de uso, además de la percepción de la memoria, que es nuestra variable fundamental que quisimos relacionar con algunas otras variables que son las mencionadas anteriormente. ¿Cómo medimos la memoria? A través del cuestionario multidimensional de memoria, el cual en su versión original posee 57 ítems de tipo Likert, correspondiente a 3 dimensiones referidas a satisfacción, competencia y estrategia. Allí aparecen el número de ítems por cada una de estas dimensiones. Sin embargo, encontramos un estudio de Rifo, Reyes y Pelis en el 2013 que en su investigación, además del proceso de validación, determinaron que no era necesario el ítem 9, lo que mostraba que el cuestionario multidimensional con 56 ítems funcionaba bien. Ellos también hicieron un piloto y encontraron un coeficiente alfa de Cronbach de 0,82 para la escala total y para las diferentes dimensiones también mayor a 0,8, lo que demuestra que el instrumento es confiable y es lo recomendado para las pruebas psicométricas. ¿Cuál fue el procedimiento? Se utilizó formularios de Google creado para tal fin, el cual se mantuvo abierto desde el 18 de mayo hasta el 18 de agosto de 2020. Y por supuesto que se elaboró un consentimiento informado en el mismo formulario y posteriormente se mostraban las preguntas. En el análisis de resultados se hicieron estadísticas descriptivas tradicionales de acuerdo al tipo de variable estadística. Inferencialmente se hicieron contrastes de hipótesis a un nivel de confianza del 95%,
y se utilizaron dos pruebas, si era normal, de Student y ANOVA, y si era una distribución no normal se usaba Udemy-Whitney y Kruskal-Wallis. ¿Cómo se logró esto? Lo primero es un equipo de trabajo. Luego que teníamos ese equipo de trabajo, discutimos como tema la cognición y empezamos a delimitar a estudiantes universitarios en Venezuela, etc. Llegamos al acuerdo que un elemento fundamental en este tipo de estudios es buscar el instrumento que sea válido y confiable, el cual nos llevó tiempo hasta que por fin conseguimos uno. Después que ya conseguimos ese instrumento, elaboramos el formulario de Google. En ese formulario de Google lo que hicimos fue, en una primera parte, el consentimiento informado. Posteriormente, las preguntas, digamos, generales, ¿sí?, de datos personales, edad, sexo, la información universitaria. Luego teníamos una parte relacionada con el uso de las tecnologías de información y comunicación, y finalmente mostramos el cuestionario con esos 56 citas. Hicimos un proceso de validación interno entre nosotros mismos, nos dimos respuestas, se los enviamos a otras personas que no tenían nada que ver con la investigación para, digamos que hacer una validación cualitativa, elementos de redacción, etcétera, y se logró, digamos que puntualizar el instrumento que se utilizó. Luego empezamos con la búsqueda de respuestas. ¿Qué utilizamos? Las redes sociales, es decir, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Luego de algunos meses encontramos que existían pocas respuestas. Encontramos un poco más de 100 respuestas, y es allí donde el investigador, digamos, tiene que ser novedoso y buscar la forma de sortear las dificultades. Nos dimos cuenta que la principal dificultad de este cuestionario era que era muy extenso. Entonces nos colocamos como opción generar otra estrategia, que fueron la creación de foro chat. Hicimos 5 foro chat. ¿Qué son foro chat? Bueno, nosotros hicimos diferentes temáticas. Cada uno de los foro chat está dividido por cada uno de los investigadores. Mostraban y discutían inicialmente sobre esa temática, y posteriormente las personas que están allí presentes hacen interrogantes. El especialista, o en nuestro caso los expositores, dábamos respuestas a esas interrogantes el mismo día, y allí se culminaba la actividad. Esa actividad sencilla de formación la planificamos de manera gratuita, pero le pedíamos al estudiante universitario que para poderse inscribir tenía que llenar el formulario multidimensional de memoria creado en el formulario de Google. Con esos 5 foro chat encontramos más de 130 respuestas, lo que nos sirvió, es decir, que esa estrategia fue útil, porque encontramos más del 50% de las respuestas totales, que, como ya lo había señalado en alguna parte de la exposición, fue de un total de 237. Cerramos la encuesta el 18 de agosto y empezamos el proceso de análisis de resultados. Ese análisis de resultados, después de la discusión grupal y demás, voy a mostrar básicamente los resultados más importantes de la investigación. Existen muchos resultados que, por supuesto, lo estamos organizando para un artículo que está próximo a enviarse a alguna revista. Esos resultados nos mostraron que la mayoría de las personas que dieron respuestas son de sexo femenino, 66%, y 34% masculino. Las edades estuvieron entre 18 y 59 años,
La media aritmética fue de 26,45 años con una desviación estándar de 8,96 años. En las comparaciones que hicimos a través de las pruebas que he señalado anteriormente, encontramos diferencias significativas en el uso de estrategias. La dimensión estrategia fue mejor para los mayores de 27 años. Además, en el caso de procedencia de la carrera de los estudiantes entrevistados, se encontraron diferencias significativas para la percepción de satisfacción y la percepción de competencia. Es decir, que los promedios de estas dos percepciones son distintos para las carreras de salud y otras. Además, encontramos que la percepción de la memoria de pérdida de tiempo cuando se utilizan las tecnologías de información y comunicación demuestran diferencias con la percepción de satisfacción, competencia, estrategia y memoria general. Es decir, que las tecnologías de información y comunicación están muy relacionadas con la pérdida de noción de tiempo e incluso hasta con diferencias en la memoria. Y el uso de celulares también no permite conciliar el sueño, y la percepción de competencia y memoria general entre grupos encontraron diferencias significativas. ¿A qué conclusiones llegamos después de este proceso investigativo que nos llevó varios meses de recolección de datos y en el cual estamos digamos que recopilando esa información para presentarlo en un artículo de investigación? Es que los estudiantes universitarios de Venezuela durante la pandemia de la COVID-19 en el periodo de estudio a través del cuestionario multidimensional de memoria mostraron una percepción de la memoria aproximadamente igual según el sexo. Para los rangos de edad se encontró que a mayor edad hubo una mejor percepción de la estrategia, y en cuanto a regiones de procedencia, los estudiantes de la Universidad de los Andes reportaron un promedio de satisfacción menor al de los estudiantes provenientes de otras casas de estudio y un promedio mayor en relación a la percepción de la competencia. Las recomendaciones que damos: difundir el estudio a la población universitaria, tal como este espacio que estamos utilizando el día de hoy, este primer congreso en odontología y salud pública, con el fin de promover un plan de concientización sobre el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación, y por supuesto realizar un nuevo estudio post pandemia para observar si existen cambios en la población sujeto de investigación, con la finalidad de comparar dichos hallazgos en función del tiempo. Estas son las referencias que utilizamos para la investigación. Bueno, ya está casi organizada esta investigación. Lo que les quería mostrar es que la pandemia nos generó muchos inconvenientes, pero también hemos encontrado maneras de solucionar esos inconvenientes. La resiliencia estuvo presente y nosotros lo estamos mostrando a través de esta investigación. Gracias por su atención. Es oportuno señalar que este es parte de los resultados y que de hecho no solamente lo hicimos para memoria, sino también lo hicimos para el suicidio, y vamos a sacar un segundo artículo con relación a esto. Entonces podemos ver cómo se hacen investigaciones de manera sencilla, pero con instrumentos confiables, con un método bien planteado. Entonces, gracias por su atención. Quien les habló, Joan Fernando Chipía. Mi correo electrónico, joanfernando130885@gmail.com. Mi Twitter e Instagram me pueden encontrar como Joan con J F Chipía L, y allí tienen también mi página web. Hasta luego, fue un placer.